Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Loza, Carlitos para los cuates, y pues estamos en la materia de conciencia histórica 2 y el día de hoy pues vamos a terminar, vamos a cerrar ya el curso con el último tema, que es pues los gobiernos postrevolucionarios y pues la etapa del cardenismo, ¿no? Los cuales pues vamos a ver así a grandes rasgos. Eh, pues la clase pasada señalábamos que para muchos la Revolución Mexicana termina con la promulgación de la Constitución de 1917, el 5 de febrero, ¿no? Y a partir de ahí se supone que como ya se habían plasmado eh, los grandes ideales de la revolución en esa constitución, pues ya comienza otro periodo de la historia de México, ¿no? Pero una de las características, por ejemplo, de los gobiernos postrevolucionarios van a ser los constantes levantamientos armados, ¿no? La verdad, pues, como señalábamos también la clase pasada, pues todavía, con todo y que se promulga la Constitución, que ya había sido más o menos derrotado Zapata y Villa, pues ambos durante algún tiempo van a seguir alzados en armas, ¿no? En especial Zapata. Y pues por varias partes del país vamos a encontrar también personajes que van a seguir tirando plomazos, ¿no? Como Pablo González, Zamora, Inés Chávez y muchos otros más, ¿no? Pero pues digamos que con el tiempo, poco a poco, se va a ir consolidando, digamos, el gobierno carrancista, ¿no? Este periodo se va a caracterizar por una serie de crímenes políticos también, ¿no? Eh, Todos los héroes revolucionarios prácticamente van a morir asesinados, se van a comenzar a matar entre ellos, obviamente por el poder, ¿no? Algunos todavía en el marco de levantamientos armados, otros por cuestiones políticas, ¿no? Pero tenemos que en 1919 pues va a morir asesinado el señor eh, eh, Zapata. En 1920 va a caer el señor Venustiano Carranza. Poco tiempo después va a morir también asesinado Pancho Villa en 1923. En 1928 muere Álvaro Obregón. Entonces, todo esto va a ser por pues, las ansias del poder. Este periodo se va a caracterizar porque pues por una gran inestabilidad política, ¿no? México va a tener también una gran cantidad de presidentes hasta que va a llegar el señor Plutarco Elías Calles y los va a apaciguar, ¿no? Por ejemplo, del 17 al 20 gobierna el señor eh, Venustiano Carranza. En 1920 va a gobernar Adolfo de la Huerta, al cual le sucede Álvaro Obregón del 20 al 24, luego sigue Plutarco Elías Calles del 24 al 28, y luego sigue un periodo de la historia de México conocido como el Maximato, ¿sí? Se le llamaba Maximato porque ya para esa fecha el líder más importante de la revolución que sobrevivía era Plutarco Elías Calles, al cual se le denominaba el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Y este periodo se caracteriza porque el señor Plutarco pues quitaba y ponía presidentes a su antojo, ¿no? Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, y un poco a regañadientes podemos decir que también al propio eh, Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, este periodo se caracteriza por eso, ¿no? Por esta gran inestabilidad política, aunque digamos que conforme se fue apaciguando el país, poco a poco se fueron reconstruyendo pues, las vías de comunicación, que eran importantísimas para reactivar lo que era la economía. Una vez eh, que se pues van reconstruyendo las vías del ferrocarril y demás, poco a poco comenzaron a funcionar las industrias, porque muchas de ellas se vieron paralizadas durante el periodo revolucionario, porque no tenía caso producir determinados artículos y no había una manera segura de transportar los productos, ¿no? También
podemos decir que cierta parte de la industria se pudo haber orientado hacia el ramo militar y dejaron de producir. Entonces, ya con esta relativa, eh, pues digamos, paz, pues poco a poco se va a reintegrar la industria, aunque cabe decir que la llamada pues Revolución Mexicana pues, sí va a ocasionar un cambio político muy importante, ¿no? Cambia la cúpula del poder, ¿sí? Sale pues don Porfirio y sus secuaces, pero entra ahora otra capa de poder que no van a hacer grandes cambios en lo político ni en lo económico, ¿no? Eh, las propiedades, lo que era el campo y demás, pues seguía en propiedad pues de grandes hacendados, de extranjeros, al igual que los recursos naturales como el petróleo, como las minas, seguían en poder de extranjeros. Y esto pues ha llevado a muchos autores a señalar que la Revolución Mexicana no fue tal, que lo que aconteció fue una gran revuelta, que solo hubo un cambio en la cúpula del poder, pero realmente no hubo un cambio en las leyes que beneficiaran a la sociedad, ¿no? Vamos a tener que durante este periodo, digamos, de los gobiernos revolucionarios, que podemos señalar que va de 1917 al 34, vamos a tener pues tres acontecimientos muy importantes, ¿no? El primero de ellos pues va a ser una gran epidemia, una gran pandemia más bien dicho, que surge en los Estados Unidos allá por 1918, por marzo, aparentemente ya surge el primer caso, llamada la influenza española. Esta gran epidemia va a dejar pues una cantidad indeterminada de muertos, pero estamos hablando de millones. Originalmente se hablaba de 8 millones en el mundo, estudios posteriores arrojaron que eran 20, luego 40. Actualmente, ¿quién especula que esta influencia española quizá fue más mortífera que la propia peste negra europea que asoló durante la Edad Media, pues, Europa, ¿no? Aquí en México, la verdad es que no se sabe cuánta gente falleció. ¿Por qué? Porque pues México estaba en guerra todavía, ¿no? Con todo y que ya habían sido derrotados los principales grupos revolucionarios, existía mucha inestabilidad política. Eh, por ahí, a principios de 1919, el Heraldo, este periódico, no, perdón, el Excelsior, publicó un artículo llamado Medio Millón de Muertos, el cual señala que pues esta cantidad de gente falleció aquí en México, ¿no? Pero no se sabe si es cierta porque no hay una estadística. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí en Guadalajara, eh, cuando murió una persona de influenza, los médicos registraban que había muerto de bronconeumonía, de neumonía, de inclusive pulmonía y demás. Se negaban a notar por algún motivo que la causa de muerte fue la influenza. ¿Por qué se negaban? Porque a lo mejor no tenían la certeza de que esta enfermedad era la que había causado el fallecimiento de las personas. Pero es evidente que fue la influenza. ¿Por qué? Porque alguna vez saqué la estadística, ¿no? Eh, para mí, digamos, a principios de 1918, morían un promedio de entre 8 y 10 personas todos los días, ¿no? Aquí en la ciudad de Guadalajara. Cuando llega la influenza, allá por octubre, ¿sí? Que comienza a hacer estragos, y durante todo ese mes y parte de noviembre, la curva de mortalidad va a subir hasta 60 muertos. Ahí está la diferencia, ¿no? Esos 50 muertos, pues lo más seguro es que fue causa de la influenza, nunca no lo podemos aseverar, ¿no? Entonces, como no hay una estadística, en muchos lugares no podemos saber cuánta gente falleció de este fallecimiento. Por eso les comentaba que se dice que la Revolución Mexicana causó 1,5 millones de muertos, pero esto no es todo certero. ¿Por qué? Porque muchos autores pues suman los muertos de la influenza con los muertos por los balazos. Entonces hay quien dice que solo fue 1,000,000 y que el otro 500,000 fue causado por la influenza. Pero es muy difícil saberlo, ¿no? También durante este periodo, pues vamos a
a tener lo que es precisamente el maximato, este periodo donde Plutarco Elías Calles dominó por completo la política mexicana. Él hacía y deshacía y no tenía ningún rival, dado que su rival más importante, el señor Álvaro Obregón, pues simple y sencillamente lo más probable es que él lo manda a asesinar en el restaurante La Bombilla, se deshace de él y se adueña de lo que es pues el gobierno, de lo que es la nación. Y tan tenía controlado todo que él ponía a los presidentes y se cabió a vivir prácticamente enfrente, ¿no? De donde vivían los presidentes, ¿no? De hecho, la gente en aquel tiempo coreaba una melodía que dice, aquí nace aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, ¿no? Porque era notorio el control que tenía sobre todo, ¿no? Y en ese mismo marco del porfiriato, pues tenemos que va a iniciar una guerra muy sangrienta, una más en la historia del país, que es conocida como la Cristiada. La Cristiada es punto y aparte, muchachos. La Cristiada tiene como sus orígenes una serie de leyes que atentaban contra pues, la Iglesia Católica, en el sentido de que las leyes, e inclusive previas a la Constitución, las leyes del 57, pues ya habíamos visto alguna vez en este curso cómo estas leyes pues terminaron por separar a la Iglesia del Estado y limitaron su poder. Pero aquí el problema va a ser que durante los gobiernos carrancistas y posteriormente también los gobiernos durante el maximato, pues sí van a traer a la iglesia en jaque, ¿no? En el sentido de que pues se le perseguía, se le acusaba, le quitaban sus propiedades, cerraron seminarios, inclusive en algún tiempo el propio Plutarco Elías Calles va a tratar de crear una iglesia mexicana, ¿no? Para que pues separara la iglesia, para que ya no obedecieran al Papa y que dependían del presidente y demás, ¿no? Se va a decretar la expulsión de sacerdotes extranjeros, se decretó el cierre de cualquier cantidad de templos, hasta que la iglesia dijo, bueno, si esto sigue así, pues nosotros vamos a cerrar el culto, en especial porque Plutarco Elías Calles y su gente había publicado una serie de leyes que son conocidas como las leyes Calles, que precisamente tenían como propósito pues controlar a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica simplemente dice, si sigue así esto, pues nosotros vamos a cerrar el culto y se acabó, ¿no? Entonces, ¿esto qué provoca? Pues que pues los católicos de aquel tiempo pues se les pusieron los pelos de punta, ¿no? Las señoras viejitas iban corriendo a confesarse al templo porque pues iban después a vivir en el pecado, los novios corrieron a casarse, a bautizar a los niños, había filas para los templos hasta que llega la fecha en que entra en vigor las leyes Calles y la iglesia cierra el culto. Y es cuando comienzan a surgir brotes armados, en especial en lo que viene siendo los altos de Jalisco, el sur de Jalisco, en otros estados de la República, porque generalmente, casi siempre que se habla de la cristiada, entendemos Jalisco, pero no. La cristiada va a ser un movimiento nacional donde van a participar estados, gente de los estados de Guanajuato, de Michoacán, obviamente de nuestro estado y de otros estados más. Y va a ser un movimiento que puso a tambalear al gobierno revolucionario, ¿no? Esta cristiada va a dejar alrededor de, pues, una enorme cantidad de muertos, ahorita se me fue la cifra, y se va a prolongar por 3 años, ¿sí? Y pues durante esta gesta, pues van a surgir personajes muy característicos, ¿no? Como Victoriano Ramírez el 14, que era un líder guerrillero acá de los Altos de Jalisco, el padre Reyes Vega y demás. Pero una cosa sí quiero que les quede bien claro, que no nos confundamos. La cristiada no fue convocada por la iglesia, ¿sí?
fue un movimiento civil en respuesta a pues las decisiones que se tomaban en el gobierno, a las leyes que iban en contra de la iglesia, y fue una respuesta por parte de civiles, no de católicos. De hecho, la misma iglesia prohibió a su gente que participara en ella, ¿sí? Sí vamos a tener varios sacerdotes que van a participar o que estuvieron con los cristeros, pero ellos los hicieron desobedeciendo órdenes superiores, ¿sí? Entonces, eso sí quiero que quede bien claro, ¿no? Porque de repente en nuestro país hay mucha gente que es escritora y que es medio fanática, y pues a la iglesia, en lo que es la historia oficial, se le tiran balazos de más, ¿no? No la defiendo, pero pues hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces la iglesia no ordenó que la gente tomara las armas. Eso va a ser una organización civil llamada la Unión Popular, que es la que llama a este levantamiento armado. Y bueno, este levantamiento armado de la cristiada, pues culmina con los arreglos de 1929, donde el gobierno se compromete a retirar las leyes Calles y pues la iglesia se compromete a reabrir el culto. Así como si fuese un empate salomónico, aquí no pasó nada y demás, pero sí fallecieron una buena cantidad de gente, y pues algunos de manera muy cruel. Recuerden que las guerras más crueles que se han dado en la historia de la humanidad son por raza, o por religión. La gente, al defender sus creencias, toma las armas y es muy brava. Y eso lo pueden ustedes pues revisar en la historia, ¿no? Y bueno, termina la cristiana en el 29. Plutarco comienza, sigue mandando a la nación hasta que llega 1934. En 1934, Lázaro Cárdenas asume el poder. Recuerden que se supone que en ese tiempo ya existía el PRI, ya había partidos políticos, pero todo era una gran simulación, ¿no? Como lo fue por tantos años, ¿no? La democracia aquí en México va a arribar hasta el año 2000, cuando fue derrotado el partido oficial, el partido revolucionario institucional, que precisamente emana de la revolución y que fue creado por el propio Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, queda como presidente Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas va a ser una persona muy inteligente. Se las arregló para deshacerse de Plutarco Elías Calles, al cual exilia, lo corre del país meses después de que asume la presidencia en 1935, y pues a partir de entonces comienza a realizar ciertas obras que sí van a beneficiar al pueblo. Por eso es tan querido y para muchos lo pueden considerar como el mejor presidente que ha tenido el país, ¿no? Porque no fue don Porfirio, como lo dice mucha gente. Claro que no fue don Porfirio Díaz, ni mucho menos, ¿no? Tampoco lo fue Juárez, por cierto. Pero bueno, pues entre las cosas que él podemos señalar que hizo bastante bien, va a ser primeramente que él va a promover la organización de sindicatos, ¿sí? Recuerden que todavía en aquellos tiempos muchas de las empresas se encontraban en manos de extranjeros. En aquel tiempo también comienza a proliferar una nueva política económica, que es la política proteccionista, ¿sí? La cual, pues, promueve la creación de una industria nacional sobre la extranjera. ¿Para qué? Para que el dinero se quedara aquí. Si traemos inversión extranjera, si traemos empresas extranjeras aquí, sí van a crear empleo y demás, pero las grandes ganancias de estas empresas se van a ir a otros países. Entonces aquí la cuestión era, vamos a tratar de crear una industria nacional, y la industria que existe, que sea extranjera o demás, pues vamos a obligar a los patrones a que les den ciertos derechos a los trabajadores, ¿no?
Entonces aquí se va a promover la creación de una jornada laboral de 8 horas, que supone que ya existía la Constitución, se va a crear un salario mínimo, se va a tratar de crear ciertas leyes que protegieran a los obreros, a los trabajadores, sobre los dueños de las empresas, ¿no? Y con este propósito crear los sindicatos. Comienza a crear una serie de sindicatos, ¿para qué? Para presionar a estas empresas. Por ejemplo, vamos a crear un sindicato de zapateros en Guadalajara. Y luego creamos otro sindicato de zapateros en Ciudad Guzmán y otro en X lado. Y todos estos sindicatos locales los va a agrupar en sindicatos más grandes a niveles regionales. Y al final, haciendo una pirámide, todos los sindicatos dependían del presidente. Entonces, a la orden del presidente, pues todo entraba en acción, ¿no? A ver, esta empresa no quiere acatar, no quiere dar, firmó un contrato colectivo de trabajo porque beneficia a los trabajadores, pues desde arriba se da la orden y te emplazo a huelga, ¿no? Y yo, presidente, la hago legal. Entonces, de esa manera, Lázaro Cárdenas va a obtener grandes beneficios para los trabajadores. Por primera vez los empiezan a escuchar, ¿no? A Lázaro Cárdenas se le atribuye mucho la reforma agraria, ¿sí? Pero miren, esta reforma agraria, pues está así como que yo no la creo tanto, fue como una gran simulación. Sí va a repartir tierras allá en su natal Michoacán, por eso está querido Lázaro Cárdenas por allá, ¿no? Su hermano Damaso Cárdenas y posteriormente Cuauhtémoc Cárdenas, que es su hijo, el político por tantos años del PRD, posteriormente ya afiliado o echándole porras a Morena, pues es hijo de Lázaro Cárdenas. Y por eso son tan queridos por allá, porque allá sí repartió tierras allá por la región de La Laguna, allá me parece que por Chiapas, pero párale de contar, ¿no? Algunas de las tierras que se repartieron en otros sitios, pues fue una especie de venganza por parte de autoridades hacia ciertos personajes que eran sus contrarios, ¿no? Pero no va a haber una reforma agraria que repartiera las tierras en todo el país. El más grande logro de Lázaro Cárdenas, podemos decir que va a ser la expropiación petrolera, ¿sí? Que de hecho no estaba ni siquiera quizá en su programa político. Siguiendo la idea de conseguir derechos a los trabajadores, Lázaro Cárdenas y su gente comienzan a promover que se les dieran ciertos derechos a los trabajadores del petróleo. Pues los dueños de los petróleos, los norteamericanos en especial, pusieron el grito en el cielo. Y como era su costumbre, corrieron con su embajador, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a pagar esto y demás? Pero estamos hablando de 1938. 1938, un año antes de la Guerra Mundial, de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Para ese tiempo, Hitler pues había levantado a Alemania del fango, se hizo el poder en 1933 y pues comenzaba a extenderse territorialmente para aquel tiempo. Había creado toda una maquinaria militar con su nacionalsocialismo, sistema político que para los Estados Unidos era peligroso, ¿no? Porque era muy diferente a lo que era el capitalismo y demás. Y a Estados Unidos no le convenía en ese momento entrar en conflictos con México. ¿Por qué? Porque tenían puestos sus miradas en lo que pasaba allá en Europa. Entonces, pues Lázaro Cárdenas comienza a presionar. Pues ahora sí que el gobierno de Estados Unidos prácticamente les dice a los petroleros, pues arréglate tú, porque pues, hay mucha bronca. Estos dueños del petróleo se niegan a dar a cumplir un pliego petitorio. Entonces Lázaro Cárdenas les pone un ultimátum y les dice, si no pagas para tal fecha, pues te voy a expropiar el petróleo, ¿no? Se negaron, quizá no lo creyeron, y es cuando, pues, a nivel nacional, a través de una transmisión de radio, Lázaro Cárdenas expropia el petróleo,
un 18 de marzo de 1938, ¿sí? Y pues esa va a ser su gran obra. ¿Por qué? Porque recupera pues los recursos naturales del país. Tuvo muchas dificultades. Los petroleros pues tuvieron que ceder, destruyeron toda la maquinaria para poder expropiar y demás. Digo, como venganza por la expropiación, quiero decir. Y pues ahí es donde entraron en acción pues los obreros mexicanos, ¿no? Que sin ser tan expertos, conocían bien las máquinas, las repararon y lo echaron a funcionar, ¿no? También Lázaro Cárdenas va a expropiar la industria ferrocarrilera también, sí, los ferrocarriles de México los expropia un año antes. Y todas estas acciones pues van a llevar a Lázaro Cárdenas a convertirse sí en uno de los mejores presidentes de México, ¿no? Le faltó mucho, pero aún así eh, creo que Lázaro Cárdenas es un gran personaje, ¿no? Y la influencia política que él va a tener, él deja el poder en 1940, va a continuar pues por muchos años hasta que falleció. De ahí que es bastante importante el cardenismo. Faltaría mucho que hablar de él, por ejemplo, toda la reforma que hizo en la cuestión educativa. Él también reforma al PRI, ¿no? Que en ese tiempo el nombre original del PRI era el PNR. Luego lo convierte en partido, eh, re, partido, partido, ya no recuerdo ahorita el nombre, pero son 3 nombres los que tenía el PRI. Y reforma eh, pues el PRI del PNR, lo convierte en un partido, digamos, que fuera un poco más cercano al pueblo. Y por todas estas acciones, sus enemigos lo van a tachar siempre de socialista, ¿no? Decir, no, es que un socialista, corremos peligro porque nos va a llevar hacia el comunismo, como en la Unión Soviética, pero la verdad de las cosas es que no fue así. Él va a sentar las bases para lo que luego va a ser un modelo económico capitalista proteccionista que buscaba proteger la industria nacional, la economía, que dicho sea de paso, lo que hizo Lázaro Cárdenas va a rendir frutos algunos años después, cuando México va a lograr una gran estabilidad política, y si bien no vamos a ser ricos, porque México nunca ha sido rico, pues la gente durante un periodo que inicia más o menos allá, se le llama el milagro mexicano, ya con otro presidente, con Ruiz Cortines, va a lograr un gran periodo de estabilidad económica, donde la gente realmente vivió bien, vivió bastante bien, y se va a prolongar por alrededor de 20 años hasta que llegan una serie de presidentes bien soquetes, como Luis Echeverría Álvarez, López Portillo, que van a echar todo a la basura. Pero esa es otra historia. Bueno, chicos, pues con esto terminamos el día de hoy. Les deseo suerte en el examen de la próxima semana. Y pues, mi nombre es Carlos Loza y nos estamos viendo.